Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo: Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Eterno. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Eterno. Jeremías capítulo 49 versículo 34 al 39. El arco de bronce era un arma poderosa que solo podía ser usada por hombres con brazos muy fuertes y diestros. Este arco tenía una flecha de bronce, y la distancia alcanzada era el doble que la flecha del arco convencional. Elam, al parecer, poseía este tipo de armamento en el cual ponían toda su confianza y era parte principal de su fortaleza. En la actualidad este armamento representa a los misiles de largo alcance que pueden llevar cabezas nucleares, fuerza principal del actual país de Irán. La ciudad capital de Elam, Susa, fue una de las primeras ciudades del mundo después del diluvio y centro regional, antes de ser destruida por el último rey asirio, en el año 647 a.C. Susa fue reconstruida, pero reconquistada, por el rey Ciro. Posteriormente el rey Darío la reconstruyó para capital del imperio persa. El país de Persia se volvió el sucesor de Elam. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el eterno Imam Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, textualmente hizo esta declaración: Israel debe ser borrado del mapa. El presidente Ahmadinejad también declaró: el Estado judío es una mancha nefasta, todo el que reconozca a Israel arderá en el fuego de la furia de la nación islámica. Cualquier líder islámico que reconozca al régimen sionista reconocerá la rendición y la derrota del mundo islámico. Su rey y su príncipe serán muertos, así como ocurrió con el líder de Irak, y sus hijos en la guerra del 2003. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: vengan, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Salmos capítulo 83 versículo 1 al 4. Que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Salmos capítulo 83 versículo 12. Ya están puestas en el escenario del Medio Oriente las piezas de ajedrez, los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial, y el uso una vez más de armas nucleares, pero esto es solo principio de dolores. Y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías capítulo 14 versículo 12. Allí Elam, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro, él fue puesto en medio de los muertos. Ezequiel capítulo 32 versículo 24 al 25. Contexto histórico del conflicto Irán e Israel. Después del derrocamiento del Shah de Irán, las relaciones entre Israel y el pueblo de Irán se volcaron. El Shah se consideraba a sí mismo heredero y sucesor de los antiguos reyes del imperio persa, pero a la caída de este, el gobierno quedó en manos de un grupo minorista de origen no persa.
El imperio persa fue el sucesor del imperio de Babilonia. Su rey Ciro el Grande desvió las aguas del río Éufrates para que sus tropas penetraran por debajo de las murallas de la ciudad que era prácticamente inconquistable. Lo más sorprendente de esta historia es que Dios ya había decretado esto 150 años antes y no solamente eso, sino que había asignado nombre al rey. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, séquense, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías capítulo 44 versículo 26 al 28. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno, y ninguna más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo. Isaías capítulo 45 versículo 1 al 6. A la muerte de Ciro el rey, le sucedió Darío en el trono de Persia. Él siguió teniendo una relación de empatía con el pueblo judío. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida de rey y por sus hijos. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Esdras capítulo 6 versículo 9 al 12. En los días del rey Asuero, Jerjes, quien era hijo de Darío rey de Persia, había una joven judía de nombre Ester, era huérfana y vivía en Susa, capital de Elam, es decir el país de Persia o Irán actualmente, a quien Mardoqueo, pariente suyo, había adoptado como hija. En el libro de Ester se narra cómo la reina Vasti se rebeló contra el rey Asuero, en consecuencia se llevó el decreto en todo el reino para conseguir una nueva reina. Ester fue la elegida por su hermosa apariencia. En ese tiempo fue también nombrado un hombre llamado Amán como primer ministro del reino. Él no era de origen persa, era agageo descendiente de Agar rey de Amalek. Amalek, nieto de Esaú el hermano gemelo de Jacob, es decir, de Israel el pueblo de Ester. A este Esaú correspondían los derechos de primogenitura, la cual vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas, diciendo, yo he de morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Los derechos de primogenitura eran pasados de generación en generación, y entre ellos correspondía el derecho de la doble porción de tierra, la tierra que reclaman ahora los descendientes de Esaú. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25 versículo 21 al 23. La tierra de Israel pertenece a Jacob, la despreció Esaú. Este es el conflicto que se vive actualmente en Oriente Medio, una lucha por recuperar la primogenitura perdida que pasó a manos del hijo menor, Jacob. Él es el Eterno nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Salmo 105 versículos 7 al 15.
Amalec, nieto de Esaú, buscó exterminar al pueblo de Israel en el desierto cuando venían cansados del camino de Egipto para entrar a la tierra prometida, por lo cual le dijo Dios a Moisés: escribe esto en un libro, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 y 18. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del el Eterno tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Éxodo 17 y 16. En el libro de Esther se amplía el panorama. Mardoqueo, quien había adoptado a Esther como su hija, no se inclinaba ante el primer ministro Amán, por lo que éste se llenó de ira y procuró matarlo, no solo a él sino a todo el pueblo judío. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Esther capítulo 3 versículo 8 y 9. El ayatolá Jomeini, el mismo que pronunció, Israel debe ser borrado del mapa, ascendió al poder después del derrocamiento del Shah de Irán. Al igual que Amán, ha buscado destruir a Israel, pero la mano del Eterno protege a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 91 versículo 1 al 7. Amán finalmente fue colgado en su propia horca por intercesión de la reina Esther, y con él sus 10 hijos. Purim es celebrado como fiesta judía anualmente el 13 del mes judío de Adar, en conmemoración del milagro relatado en el libro de Esther en el que los judíos se salvaron de ser aniquilados bajo el mandato del rey persa Asuero, influenciado por una amalecita.